Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Para este proyecto, de creación de un blog, voy a utilizar Vanilla JavaScript y algunas librerías que me han parecido muy interesantes. Para las herramientas que voy a utilizar en este proyecto, aparte del editor de código y las extensiones que suelo utilizar, voy a utilizar algunas plantillas que ya están prehechas en Bootstrap. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es explorar un poco estas plantillas, de dónde las estoy obteniendo y cómo están hechas, bueno, para que las podamos utilizar. Para este proyecto estoy utilizando Start Bootstrap, ¿sí? Que es una página, bueno, que incluye algunos temas pagados, algunos temas gratuitos de Bootstrap, y con el que, aparte, bueno, de utilizarlos, en este caso, les puede servir para, explorar cómo están hechas estas plantillas, y ya sea para, para aprender cómo están hechas o para utilizarlas, y en este caso voy a utilizar dos plantillas. La primera va a ser esta plantilla, no, perdón, esta no, esta es pagada. Ahorita sí voy, mira, voy desde cero. Resources, templates, navigation layouts. Por acá tengo una plantilla muy sencilla, ¿sí? Vamos a ver su demo. Cerrar esto. Y es una plantilla muy sencilla que quiero que me sirva como una especie de administrador para, para la creación de los posts, ¿sí? Y yo pueda crear los posts por acá. Me trae un menú que se puede personalizar. En este caso no voy a, me ha parecido muy bonito, pero solamente voy a utilizar el contenedor para la parte de creación de los posts, ¿sí? Solo voy a hacer la parte de creación. Y por otro lado, aquí en plantillas tengo también plantillas para blogs, justamente lo que queremos crear. Y aquí tengo una gratuita que es Greenblog. Vamos a ver su preview y ahí está. Entonces voy a utilizar ambas plantillas, vamos a ponerlas por acá, ambas plantillas para que una que me sirva para mostrar, los artículos que yo escriba, y otra que me sirva para la creación de los posts. Sí, y justamente como es bastante sencilla, en el caso de que ustedes deseen a partir de aquí crear un nuevo proyecto, lo pueden hacer. Igual voy a dejar el código del proyecto en GitHub, en un repositorio, ¿sí? Entonces, ya sabiendo, yo ya tengo descargadas estas plantillas, vamos a explorarlas. Vamos a explorar primero la administrativa, donde voy a crear mi formulario para la creación de los posts para el blog. Entonces, para este proyecto yo ya he descargado las plantillas, ya se he descomprimido en dos, ¿sí? A ver, un segundo. Ahora sí. La carpeta admin se encargará de la creación de los posts, y mi carpeta blog contiene la parte visual, la plantilla que contiene, lo que vendrá a ser mi blog en sí. Entonces, vamos a ver cada uno con el live server. Y ya, tenemos la plantilla que vimos previamente. Voy a cerrar las demás pestañas. Y también tenemos, si lo veo por acá, la segunda plantilla, sí, con su contenido predefinido, ¿ya? Entonces, ya tengo las plantillas listas para comenzar a utilizar, pero ¿dónde voy a almacenar información de los posts que yo quiero almacenar? Para este caso voy a utilizar Mocapi. Mocapi es una herramienta que, ya las he utilizado previamente para hacer algunos ejemplos, pero repasemos ya. Google. En este caso, dentro de Mocapi, recordemos de que me permite crear una API con, ahorita no tengo datos, con diferentes recursos, donde yo puedo indicar los campos que voy a tener, digamos, mi API falsa, ¿no? Y lo interesante de que me permite crear, no solamente me da los métodos, los tipos de métodos por los cuales voy a interactuar con esta API, el get, el post, el put para actualizar y el delete, sino también me permite definir qué campos voy a tener y con qué nombre y de qué tipo van a ser en estos campos. En este caso yo estoy utilizando este esquema, ¿sí? Con estos nombres y estos tipos de datos para grabar los posts que yo creé. En este caso voy a tener un título, acá el título, el autor y y el texto, ¿no? del contenido. Acá, listo, ya está corregido.
Entonces vamos a utilizar esta herramienta justamente para guardar los posts que yo creé aquí. Entonces vayamos a la plantilla, ¿sí? Regresemos a Visual Studio Code. Entonces, que vamos a comenzar primero por la plantilla, ¿sí? Por la creación de los posts. Yo ahorita acá tengo dentro de, bueno, este es el código de la plantilla, ¿sí? Solamente con su menú lateral en la parte izquierda. Y por acá yo tengo un, bueno, muy aparte del menú que tengo por acá, yo por acá tengo un container fluid, ¿sí? En este container fluid es donde yo voy a poner el formulario por el cual voy a empezar a crear los posts. Vamos a crear la parte visual, ¿sí? Así que voy a borrar todo esto. Voy a modificar un poco esto. Acá tengo un container fluid. El container fluid se va a acomodar a todo el ancho que tenga disponible, ¿sí? Pero yo quiero un contenedor que me sirva bueno, que esté centrado. Entonces lo que voy a hacer, voy a crear un container dentro de este mismo container, ¿sí? Solamente que no le va a dar el propiedad fluid, que tengo un margin top de 4. Y aunque bueno, no es lo ideal, pero voy a darle una etiqueta style. ¿Por qué? Porque bueno, quiero también acomodar su ancho. Así acá le voy a dar un ancho de 900 píxeles, ¿sí? Porque de forma predeterminada tiene 1000. Yo quiero que sea un poco más chiquito. Entonces ya tengo un container dentro del container, sí, ya. Y acá ya voy a crear, digamos, el formulario para la creación de los posts. Vamos acá a crear un H1, ¿sí? Vamos acá a darle un pequeño padding. De 2 para que tenga algo de espacio y que diga crear post. Ya. Y ya acá voy a crear mi formulario. Le voy a dar un ID que me sirva justamente para, bueno, para poder manejar los campos del formulario en el JavaScript, que bueno, ahorita no lo tengo creado, lo voy a crear dentro de unos momentos. Vamos a darle acá un ID que sea for crear post, ¿sí? Para poder identificarlo. Genial. Y voy a crear un for group por cada campo que yo desee agregar. En este caso voy a manejar el título, el autor del post y bueno, y el contenido, ¿no? Entonces acá vamos a crear un label para el input que tenga el ID título. Recordemos que la propiedad for, cuando yo hago clic en el label, me permite seleccionar el input que tenga ese ID en el atributo for. Acá vamos a crear ya nuestro input de tipo texto, ¿sí? De tipo texto, y que diga como texto ayuda, ingrese el título. Ya. Un ID que sea título, obviamente. Título. Y una clase, la clase de form control de Bootstrap para poder utilizar. Acá cabe resaltar de que bueno, estas plantillas obviamente ya traen instalado este Bootstrap, ¿sí? Con jQuery. Entonces podemos utilizar tanto Bootstrap con jQuery para, bueno, y acá también para las clases, ¿no? En la parte superior. Entonces podemos utilizar Bootstrap obviamente para este proyecto. A ver, ya creé mi primer input. Voy a copiar esto para no estar escribiendo todo. Solo voy a modificar lo necesario que estoy haciendo. Lo estoy copiando para qué, para acá poner el autor, ¿no? Voy a cambiar de for, acá le pondré autor. También va a ser de tipo texto, ya no ingrese el autor, le pondré como texto de ayuda. El ID será autor y la clase se mantendrá, que sea form control. Y por último voy a poner, a ver, aquí tengo un tercer form group para que ya para el contenido, para el texto. Entonces acá vamos a poner ponerle, a ver, en vez de título que sea texto del post,
Ya, pero ya no voy a cambiar esto, voy a borrar este input. ¿Para qué? Ya no voy a poner un input text, sino lo que yo quiero hacer es utilizar, en este caso, no me quiero limitar capaz utilizar un text area, ¿no? Sino lo que yo quiero hacer es crear, ponerle un editor de texto un poquito más elaborado. ¿A qué me refiero? De que un text area común me va a permitir ingresar texto, ¿sí? Va a ser algo así como un input text grande, me va a permitir ingresar texto, pero hay que poner en este caso, en esta parte de acá, ¿sí? Voy a dibujarlo. Uno de esos editores de texto que, bueno, tienen algunas opciones como si se tratara de un editor de texto tipo Word, que tiene, por ejemplo, para cambiar el tipo de fuente, el tamaño, capaz para ponerlo en cursiva o en negrita, ¿sí? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, para eso voy a utilizar una librería. Para eso voy a utilizar la librería Sun Editor. Vamos a buscarla por acá, ¿sí? Uy. Sun Editor JavaScript. Tienes que buscarla por otro lado. Ah, aquí está. Entonces, amigos, Sun Editor es justamente este que estoy mostrando, que me permite tener un editor de texto bueno, más bonito, con más opciones. No me voy a extender mucho en editor de texto. Les voy a dejar el link dentro, en la descripción del video, para que ustedes puedan explorar la API. Pero al menos voy a enfocarme en cómo utilizar esta librería, este editor de texto, en este pequeño ejemplo para el blog. Para eso vamos a ver cómo se instala, cómo se utiliza esta librería. Voy a ir acá a Getting Started. Puedo utilizar este editor tanto en React como pero voy a utilizarla con JavaScript puro en este caso, ¿no? Porque realmente no estamos utilizando ninguna librería o framework para este proyecto. Entonces acá me está llevando al repositorio de esta librería, y acá tengo la opción para añadirlo por su CDN, ¿sí? Dentro de este CDN tengo tengo los CSS, tengo los scripts, y acá tengo también el lenguaje para editor de texto. En este caso, si se dan cuenta, yo sospecho que me está dando en coreano o algo así. Entonces acá una acotación, miren. Si yo copio esto y lo pego por acá, al parecer sí es coreano, pero si acá yo le cambio a es, si se dan cuenta, ya me está dando la opción en español, ¿sí? Entonces no vamos a copiar directamente, esta última parte. Vamos a cambiar de esta última parte que dice co a es en forma minúscula. ¿Para qué? Para que nos dé las opciones en el lenguaje español, ¿sí? Entonces se va a componer de tres cosas. Los CSS, que va a necesitar este editor de texto. El script, que nos va a proporcionar el editor de texto, ¿sí? Toda su lógica que va a tener esta librería. Y por último, las opciones del lenguaje, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por agregar estas librerías a nuestro proyecto, ¿sí? Esto es CDN. Vamos a agregar acá agrego los CSS por este lado. Ahora voy a copiar todo esto porque esto está comentado. Vamos a ir a la parte inferior y lo voy a agregar justamente acá. Vamos a borrar esto. Y ya saben de que acá lo que estoy haciendo es cambiar la es para que tengamos las opciones en español. Entonces, con eso yo ya lo instalé. Pero yo necesito un archivo que me permita, archivos que me permitan poner mi propio JavaScript. Y en este caso yo no los tengo. Es por eso que acá voy a crear dentro de, admin, que representa el formulario de la plantilla que estoy utilizando para el formulario de la creación de los posts. Voy a crear una carpeta que se llame scripts, ¿sí? Scripts. Y acá voy a empezar a crear mis archivos que voy a utilizar. En este caso voy a crear un archivo que se llame script o app.js, se me ocurre, app.js. Dentro de este archivo app voy a poner todo el código que yo necesito para mi aplicación. ¿Ya? Voy a crear otro archivo que se llame network.
¿sí? Que justamente va a contener los, bueno, el código, las funciones que se van a encargar de hacer las peticiones a mí, bueno, a Mocapi, ¿no? En este caso, donde estoy guardando la información. Y voy a crear un archivo más que se llame editor.js, ¿sí? Este archivo capaz no va a ser tan necesario, ¿sí? Pero ¿qué voy a poner acá? Voy a poner la configuración inicial de este editor. Pero ¿por qué estoy separando? Porque revisando la documentación de Sun Editor, esta configuración se puede hacer muy grande. Yo voy a utilizar la configuración básica, ¿sí? Pero se puede hacer un poco extensa. Se puede hacer un poco extensa. Entonces yo lo voy a tener de por sí separado en un archivo, para en caso si yo quiero hacer cambios en la configuración de este editor de texto, lo puedo hacer por separado sin estar, digamos, tocando mis demás archivos, ¿sí? Entonces, primero, a ver, ¿qué me pide? Bueno, ¿qué me pide poner Sun Editor para que funcione? Me pide que ponga un textarea. Al parecer, en el código que necesita, yo tengo que indicarle esta función, ¿sí? Bueno, sí está, llamar a Sun Editor, utilizar el método create para que me cree el editor de texto, indicándole el ID que tiene esta textarea, ¿sí? Entonces, bueno, y hay que indicarle el lenguaje. Entonces, lo que voy a hacer es integrar primero los archivos que acabo de crear, a pesar que estén vacíos, dentro de mi código. Así que voy a ir acá, y vamos a agregarlo. Primero voy a agregar el network. Acá lo tengo en scripts, network. Voy a agregar también editor, sí. Y al final voy a agregar app, sí. Correcto. Ya, lo estoy separando de esa manera. Entonces, ya como lo tengo ahí, vamos a hacer la configuración. Primero, yo acá tengo el label para el texto del post, entonces acá voy a agregar un textarea, ¿sí? Este textarea va a ser donde va a agregar el editor Sun Editor, ¿sí? La librería que estoy utilizando, y voy a darle una ID que se llame editor, ¿sí? Vamos a darle un poco de estilo, aunque no, todavía no. Acá se agrega un texto que se llame texto de prueba, ¿sí? Dentro de mi textarea para verlo. Ya. Antes de agregar este código de JavaScript, quiero ver cómo se ve visualmente mi aplicación, así que vamos a abrirlo con el live server. Ya, y hasta ahorita, bueno, es más o menos lo que he creado, ¿no? Sí, se ve bien. Pero me falta hacer que este textarea, bueno, no solamente se vea bien, sino que se integre con Sun Editor. De que Sun Editor puedo utilizar esto. Entonces, ya agregué el textarea, así que voy a ir primero a editor. En editor voy a copiar, para hacer rápida la instalación, voy a copiar esta función, ¿sí? Bueno, esta constante, la vamos a pegarla ya. Recordemos que nosotros estamos utilizando lenguaje español, sí, el que ya hemos agregado. Acá voy a quitar esto, porque ya sé que voy a utilizar un elemento con el ID que se llame editor. Y con esto, a ver, regresemos a nuestra aplicación. Ya casi está. Tenemos acá un detalle, bueno, de que ya tenemos editor de texto que está genial, se ve bonito. Me da opciones para, bueno, para yo poder editar todo este código. Incluso, a ver, hoy una opción de pantalla completa, que genial. Ya, vamos a checarlo. Sí, me da un poco más de libertad. Como decía, no voy a profundizar mucho en este editor. Tiene muchas opciones para configurarlos. De nuevo voy a dejar la documentación. Así que ya, más que todo para que lo comiencen a utilizar. Acá voy a inspeccionar porque esto se ve tan chiquito. Acá veo de que ya. A ver, acá veo de que tengo un problema, de que se está poniendo
con ese ancho, así que lo que voy a intentar es darle unos estilos, ¿no? Es darle unos estilos, ¿sí? Entonces, a ver, voy a ir acá al código HTML y vamos a ver si añadiendo unos estilos, esto se corrige. 100%. Y ya, ahora sí se ocupa todo el ancho que tiene disponible y podemos escribir, ¿sí? Voy a darle también un alto porque veo que acá me está creando una barra de navegación, una barra de desplazamiento. Entonces también le voy a dar un alto que no sea mucho, unos 400 píxeles, y a ver, veamos cómo se ve. Y genial. Entonces ya casi tenemos nuestro editor de post, así que acá en el for, dentro del for, lo único que voy a hacer es agregar un botón de tipo submit, ¿sí? Para el submit del formulario voy a añadir la clase btn primary, btn para que sea grandecito, ¿sí? Para que resalte, para que sea largo, y para que me ocupe todo el ancho disponible btn block. Y acá vamos a ponerle el texto de crear post, y con eso visualmente ya debería estar. Y correcto, visualmente ya está. Entonces, ¿cómo voy a proceder? Voy a proceder, bueno, ya tengo el editor funcionando. El editor lo voy a cerrar, no lo voy a modificar, lo dejo ahí. Ya, lo que yo necesito es comunicarme con Mocapi en este caso, ¿sí? Aquí ya tengo ya mi recurso para poder utilizarlo, para poder agregar post, para poder obtener post, ¿sí? Entonces, para poder comunicarme con Mocapi, a ver, voy a ir copiando su ruta. Voy a copiar esta ruta, que es la ruta de la API. Voy a utilizar el archivo network, ¿sí? Voy a utilizar el archivo network. ¿Para qué? Para que todo el código, digamos, de comunicación con mi API esté dentro de este código. Entonces, a ver, voy a crear aquí una constante que se llame ruta, y que bueno, pero de que esté asociada a los posts, ¿no? Asociada a los posts. Entonces acá voy a crear una clase que contenga unos métodos que, bueno, para la creación de los posts. Entonces acá voy a crear un método que se llame crear post. Va a recibir un obj post, en este caso un obj post con el autor, el texto, el título del post. Y para saber cuándo, digamos, ha terminado de crear el post, voy a utilizar promesas, ¿sí? Recordemos que las promesas me utilizan un resolve para cuando tienen éxito con su petición, ¿sí? Y un reject, bueno, cuando falla, ¿ya? Entonces, ya. Lo segundo que voy a utilizar es fetch, ¿sí? Fetch. Y fetch me recibe tres parámetros. Primero, fetch va a pedir la URL, ¿sí? Donde va a hacer la petición, la configuración, ¿sí? Voy a borrar en un momento todo esto. Y también me pide, bueno, los datos que va a mandar, que en este caso va a ser el JPost, ¿no? Ya. Entonces, voy a borrar esto. Ya sabiendo eso, que me pide todo eso, voy a crear la configuración, ¿ya? Entonces acá voy a crear una variable que se llame configuración, ¿sí? Y va a ser un objeto donde yo indique qué método va a utilizar para la petición que va a realizar fetch. En este caso va a ser una petición de tipo post, ¿ya? ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar dentro, digamos, de esta petición? Va a llevar, bueno, en el body yo voy a indicar que va a llevar obj post, ¿sí? Pero para hacer las peticiones yo tengo que indicarle, bueno, no la puedo mandar tal como yo lo estoy manejando. Yo lo estoy manejando como un objeto dentro de JavaScript. Yo lo tengo que mandar como texto. Entonces, para convertir ese objeto que va a recibir mi método crear post, voy a utilizar JSON.stringify.
Y acá vamos a decirle de que esto va a recibir obj post. Ahí está. ¿Para qué? Para que ese obj post que yo le mande lo convierta a texto. Y por último voy a mandar las cabeceras. Las cabeceras van a servir para que Mocapi sepa qué contenido yo le estoy enviando, ¿sí? Y cómo procesarlo. En este caso le voy a indicar que va a ser un contenido de tipo acá, ahora sí, tipo application JSON. ¿Por qué? Porque voy a mandar voy a mandar datos en formato JSON, ¿sí? Entonces acá ya le voy a pasar como parámetros la ruta que ya la tengo ahí, y la configuración que acabo de crear, ¿sí? El body y lo demás. Entonces, perdón, acá me estoy equivocando. Fetch de por sí me devuelve una promesa. Entonces, si tengo éxito con mi petición, voy a obtener una respuesta, ¿sí? Pero no me basta con obtener la respuesta, o sea, la respuesta va a contener la información, bueno, qué respuesta me está dando el servidor, si está ok, el estado de mi petición, el código de estado, ¿sí? El código de estado HTTP, que puede ser 200, 201, 404, error 500, dependiendo de cómo me responda Mocapi, ¿ya? Entonces, justamente por eso yo lo que tengo que hacer es retornar la respuesta que estoy recibiendo a un método que se llama JSON, ¿sí? Este método JSON lo que hace, me retorna una promesa, ¿sí? Me retorna una promesa, y dentro de lo que me devuelve, ya me devuelve mi post. Vamos a poner acá post creado, y eso ya, bueno, ya contiene la información, ¿sí? Entonces acá yo voy a hacer ya resolve de mi método crear post, el resolve de todo esto, ¿sí? Y voy a devolver el post ya creado, ¿sí? Y me está faltando el catch. El catch ya me va a servir para saber si ha ocurrido algún error dentro de todas esas operaciones que estoy realizando. Y voy a devolver acá dentro un objeto que diga error, vamos a ponerle así, error. Vamos a ver, mejor así. Un error, dos puntos, el error. ¿Listo? Con eso he definido mi clase, ¿sí? Para, bueno, con este método, este primer método, que es crear post, ¿sí? Entonces, amigos, ya. Ahora vamos a utilizar este método para crear un nuevo post, ¿sí? Entonces, ahora sí vayamos a app. Pero antes revisemos un momento index.html, nuestro HTML. Yo acá creé un formulario y le di el ID for crear post. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar este ID, estar atento al submit, para que cuando haga un submit, yo escuche el evento submit, y pueda ejecutar este método, ¿sí? Entonces, vayamos a app. Acá voy a crear una variable que se llame formulario, que va a ser igual a document.getElementById. Voy a obtener el formulario por su ID. Yo le puse form crear post, ¿sí? Lo relaciono con esa variable para poder utilizarlo. Ups. Entonces, voy a añadir un listener. Al evento submit. Y cuando esto pase, voy a capturar el evento, ¿sí? Vamos a ponerle, ¿sí? Representa en este caso el evento, ¿ya? Recordemos de que submit de por sí va a intentar, bueno, yo le podría indicar un parámetro para que envíe los datos, para que ejecute algún script, pero en este caso yo voy a prevenir este comportamiento, porque si no, recordemos de que me va a intentar recargar la página, actualizarla, ¿sí? Entonces yo estoy previniendo primero, lo primero que hago es prevenir ese comportamiento predefinido que tiene el evento submit. Entonces acá voy a crear un objeto que se llame obj-post. ¿Y qué va a tener este obj-post? Va a contener la información de los inputs del formulario form crear post, ¿sí? Entonces repasemos un segundo esto. Yo a estos
a estos input, al text area, al input. Sí, yo les he puesto unos IDs, título, autor y bueno, ya el text area yo le he puesto editor. ¿Sí? Yo voy a utilizar estos IDs para obtener información. Primero, lo de título. Voy a crear una propiedad que se llame posttítulo. Acá cabe resaltar que estoy utilizando las mismas propiedades que tengo en donde en la estructura de Mocapi. Posttítulo, postautor y posttexto. ¿Sí? Voy a respetar eso para no complicar. Entonces acá voy a llamar al formulario. ¿Sí? Yo puedo llamar algo, bueno, puedo obtener el valor de cada input. Lo que podría hacer es, digamos, crear una variable por cada input que yo creo. Pero en este caso, como ya tengo el formulario acá asignado a una variable, llamo el for y acá voy a indicarle que quiero obtener el valor del input con el id título y concateno vale. Lo mismo para el autor. Que llamamos postautor. Vamos a modificar esto. Pero obviamente que vamos a ponerle autor, ¿sí? Para que me consiga for.autor.value. Y lo mismo para arriba, for.título.value, ¿sí? Pero acá viene lo interesante. En este caso yo lo que estoy haciendo es utilizar, recordemos que yo estoy utilizando un editor de texto para mi proyecto, yo lo perdí, que está acá. Entonces, ¿cómo yo puedo obtener el texto, no? Porque bueno, ya que yo lo puedo editar, sí, lo puedo editar como desee. Y yo no deseo eso, yo no deseo obtener solamente el texto, yo deseo obtener todo el contenido ya editado. Entonces para esto voy a crear la propiedad posttexto, eso sí no cambia. Ya. Pero voy a hacer referencia a editor. Editor va a hacer referencia a SunEditor, que tiene un método que se llama getContent. GetContents. ¿Sí? Acá me he equivocado. Ahí va. ¿Y de dónde está saliendo este editor? De la constante que originalmente pusimos aquí, en nuestro archivo editor. ¿Sí? Entonces. Y con getContents me va a devolver, bueno, todo me va a devolver en una estructura HTML. O sea, por ejemplo, si acá yo modifico esto, me lo va a devolver como si fuera una estructura HTML, ¿sí? Incluso acá no sé si no podemos ver de que acá me pone PMU strong, ¿no? Para indicarme de que tiene esa estructura, ¿no? Un HTML. Entonces, a ver, acá voy a crear una variable que se llame petición, que sea una instancia de new network, es el nombre que le puse, ¿no? New network, sí. Ahorita solamente tengo el método crear post, pero vamos a utilizarlo, ¿no? Petición crear post. Y le voy a pasar el obj post que acabo de crear. ¿Sí? Entonces, recordemos de que este método me está devolviendo una promesa. Entonces vamos a utilizar esa promesa. Entonces, ya, si es que tuvimos éxito, vamos a tener una respuesta. Y lo único que vamos a hacer por ahora es ver qué respuesta estamos obteniendo. Respuesta. Vamos aquí a poner un identificador que se llame crear post para poder identificarlo en la consola. Y vamos a darle a guardar. Entonces, vayamos al proyecto. Ya debería, con esto ya podríamos Mocapi, que me aparecen las pruebas que he hecho anteriormente. Ponerle título post, el autor, vamos a ponerle mi nombre. Ya. Y para el caso de texto vamos a hacer algo, vamos a copiar un poco de Lorem, texto de relleno. Voy a utilizar esta página que ya me da texto de relleno bonito. Ah, perdón. Ah, aquí está. Y vamos a ponerle acá, no sé, algo subrayado nada más. Genial. Sí. Y por el color en Ipson negrita. Sí, para que veamos cómo le está guardando. Y vamos a darle crear post. Voy a abrir la consola antes de dar clic.
Ok, acá tengo unos errores, pero no sé exactamente de qué es. Si mal no recuerdo, estos errores los tengo por una extensión que estoy utilizando, así que los voy a borrar. Y veamos, miren, tengo una respuesta. Al parecer sí ha creado mi post dentro de Mocapi. A ver, voy a salir de acá para poder ver el contenido de Mocapi. Y miren, ¿qué tenemos? Nos voy a copiar esta ruta y vamos a verlo. A ver, vamos a verlo acá. Va a ser mucho mejor. Entonces, veamos, miren. Este es Firefox de la edición para desarrollo. Tiene algunas herramientas interesantes como este visor de objetos JSON. ¿Sí? Recordemos de que Mocapi o en una API me responde en un formato JSON, pero en texto, ¿no? Entonces esto ya lo transforma automáticamente. Y miren, todos lados, bueno, lo que yo le he puesto, si le he puesto en un formato, lo que va a hacer me va a agregar etiquetas para justamente darle ese formato, ¿sí? De esa manera va a trabajar ese editor de código, ¿sí? Entonces la última parte que vamos a hacer, como ya vemos de que está creando el post dentro de Mocapi, lo que voy a hacer es agregar una última librería que se llama SweetAlert. Vamos a buscar la SweetAlert por acá, que es muy útil. Es justamente para presentar notificaciones, ¿sí? Como notificaciones como esta, ¿no? ¿Sí? Yo quiero mostrar una notificación cuando cree el post, entonces lo que voy a hacer es instalarla. Acá, cuando yo doy clic en Installation, me da otro CDN que yo puedo agregar a mi proyecto. Entonces voy a agregar ese CDN a mi proyecto, que me estoy equivocando, y vamos al editor. Vamos al index y voy a agregar el editor justo por acá, sí, antes de mis archivos que estoy utilizando. Voy a guardar. Ahora sí vayamos a app. Entonces, como acá yo ya sé que ya tengo mi respuesta, voy a hacer primero dos cosas. Una, voy a resetear mis campos, resetear los inputs que tengo, porque ahorita había creado el post, pero si reviso mi aplicación, todavía tengo... Uy, no, acá se ha actualizado, ¿no? Pero si yo creo un post, me va a mantener el contenido que tengo en los inputs, incluso en el text area. Entonces lo que yo voy a hacer, quiero resetear esos inputs después de que cree un post. Entonces, a ver, vamos a resetear de acá primero. Yo como puedo resetear los inputs de un formulario, llamo, en este caso estoy llamando a mi variable de form, que es mi formulario, ¿sí? Y le voy a dar el método reset. Con esto reseteo todos los inputs, ya. Pero recordemos de que también tengo mi editor de código, ¿sí? Entonces, bueno, que es personalizado por la librería de SoundEditor. Entonces lo que yo voy a llamar es a editor. Y editor tiene un método que se llama setContents, ¿sí? Que me permite setear el contenido de mi editor. Y acá le voy a decir que no quiero nada, o sea, va a ser un texto sin nada. ¿Está? Y por último, lo que voy a hacer, ya como yo ya tengo acá instalado SweetAlert, como yo lo voy a utilizar, voy a llamar a un objeto que se llama Swal, ¿sí? SweetAlert. Y este SweetAlert tiene un método que se llama Fire, que si ya vemos en la documentación es justamente el método que vamos a ver aquí, examples, que me permite mostrar una alerta personalizada, ¿sí? Entonces, a ver, regresamos al código. Estoy llamando ese mismo método. Acá vamos a darle un objeto, ¿sí? Poner unas propiedades, un icon, el iconito que va a mostrar que sea de success, ¿sí? Un título de esa alerta que diga post creado, y acá vamos a ponerle un show confirm button, o sea, para que me muestre el botón de confirmación, pero que sea falso, para que no lo muestre, ¿sí? Show confirm button, para que no me muestre el botón de confirmación. Y un timer, en cuánto tiempo se va a cerrar esa alerta. Yo le voy a poner 1500 milisegundos, o sea, un segundo y medio básicamente.
Y bueno, acá no estoy utilizando la respuesta para no dejar esto, aunque no voy a dejar la respuesta ahí sin usar, ¿sí? Y ya. Entonces, con esto ya debería mejorar bastante mi proyectito. A ver, acá voy a crear un post que sea, vamos a hacer lavarse las manos correctamente. El autor será, no sé, código. Ya, y voy a copiar, uy, yo se recreó, Lorem. Vamos a llamar a Lorem otra vez. Y lo voy a copiar dentro de editor. Este texto de prueba pues, aparece porque, bueno, yo le he puesto, ¿no? Porque yo le he puesto. Aquí vamos a ponerle negrita y subrayado y vamos a dar un salto de línea, ¿sí? Y ya está. Vamos a darle a crear post. Me parece post creado, ¿sí? Y si yo reviso Mocapi, vamos a ver acá data, yo tengo un segundo post creado con la información que he dado. Y ya, y con eso, chicos, ya estoy creando un post, pero esta vez con un editor de código bastante bonito y útil. Y aparte mejora un poco ya, bueno, la interacción que tenemos con el usuario, ¿sí? Para indicarle, oye, ya creo tu post y limpio toda la información que antes se quedaba pegada, ¿no? Porque no estaba limpiando ni el editor ni los inputs que tenía en el formulario. Espero que este proyecto, esta primera parte del proyecto, sí, porque me falta la parte de visualizarlo en el blog, sí, que va a ser en un siguiente video para no alargarlo. De que este video sí, les haya servido, uno por las extensiones que estamos utilizando y aparte para que ustedes no se puedan hacer un proyecto similar. Y bueno, y sirva como plantilla. Ya saben, en el video voy a poner el repositorio, la información de las librerías que estoy utilizando y bueno, y por ahí que pasa algún artículo extra que sea justamente aplicable para este proyecto. Y nada, amigos, nada, espero que les sirva y ya nos vemos pronto.